Bienvenidos a todos. Si quieren, vamos dándole inicio a esta sesión de capacitación que fue organizada tanto por Conecta Américas como con la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Entonces, para quienes aún no nos conocen, Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe. Fue creada en el 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo junto con Google, Sealand, Mastercard, Meta y DHL. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a hacer más y mejores negocios, tanto en sus países como en el exterior. Entonces, capacitamos empresarios, los acompañamos en su proceso de internacionalización, los conectamos con clientes y proveedores en el exterior y también los conectamos y les facilitamos opciones de financiamiento para pymes. Entonces, hoy en día contamos con más de 700.000 usuarios en nuestra plataforma. Entonces, si todavía no son parte, los invitamos a que se sumen. Es totalmente gratis y les voy a mandar el link por el chat ahorita por si les interesa. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más, hay mucho por hablar hoy. El tema de zonas francas y cómo las pymes pueden aprovechar los beneficios de estas es extremadamente interesante. Vamos a tener muchos expertos que nos hablarán de esto. Entonces, quiero dar la palabra ya a María Camila Moreno, volviendo a ti. Ella es la directora ejecutiva de ASFA y nos va a estar presentando el excelente panel de speakers que vamos a tener hoy. Entonces, muchas gracias a todos por sumarse y María Camila, adelante, el piso es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que todo, al Banco Interamericano de Desarrollo por escuchar nuestras iniciativas y creer en los proyectos pues, que estamos haciendo desde la asociación. Hoy vamos a tener un panel realmente interesante con un tema novedoso. De pronto para nosotros es novedoso, para los expertos dicen, esto ya llevamos años trabajando, pero pues para muchos de nosotros realmente es un tema que estamos hasta ahora empezando a explorar y de allí la importancia. Entonces, el día de hoy nos acompaña Martín Gustavo Ibarra, de la firma Araujo Ibarra, quien pues es un gran conocedor, amigo de la casa, experto en todo el tema de zonas francas, que precisamente nos va a hacer la introducción de cómo, todavía no, porfis, ya termino de presentarlos a todos. Quien precisamente nos va pues a contar todas las ventajas del hidrógeno, de zonas francas y por qué el hidrógeno es una prioridad para las zonas francas, los proyectos de hidrógeno. Nos acompaña Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI. La ANDI es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, para aquellos que nos acompañan de otros países. Y precisamente nos estaba contando que arrancó este año y ya tiene más de 40 afiliados dentro de la Cámara, o sea que podemos ver que es un tema bastante interesante pues para el país, para Colombia. Está también con nosotros el señor Eduardo Neves de CPE Ceará, Zona de Procesamiento de Exportación en Ceará, Fortaleza, Brasil, quien nos contará ya concretamente el proyecto con el que cuenta la CPE Ceará en términos de hidrógeno. Y finalmente nos acompaña Javier Plaza, de Verdrola, que queda ubicado dentro de la zona franca de Barcelona. Tuvimos la fortuna de conocer presencialmente el proyecto hace menos de un mes que estuvimos en una actividad en la zona franca de Barcelona, el BNU, y allí tuvimos el placer de conocerlo y de conocer las instalaciones y nos pareció pues espectacular invitarlo hoy para que nos cuente qué está haciendo precisamente Everdrola en la zona franca de Barcelona. Entonces, para la agenda de hoy vamos a tener primero una explicación de Martín del tema de zonas francas, encadenamientos con pymes, porque en esta comunidad tenemos gente tanto de la comunidad de zonas francas como de Conecta Américas, que comentaba Isabela, que son más de 700.000 empresas, sobre todo pymes, en esta comunidad de Conecta Américas. Vamos acá también a hacer el gran lanzamiento de encadenamientos productivos que estamos haciendo con el BID y entramos en materia de hidrógeno. Entonces, Martín, el auditorio virtual es tuyo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias, Isabela, por la coordinación de este panel. Un muy cordial saludo a mis compañeros también de panel, a Eduardo, a Javier y a Karen, para hablar de un tema que es completamente novedoso en América Latina, que es el tema del hidrógeno. Y estamos en un momento de cambio de paradigma, algo parecido a lo que ocurrió en 1709, cuando el señor Abraham de Darwin
utilizó por primera vez el carbón en lugar del carbón de madera, el carbón mineral, para fundir el hierro y empezó la revolución industrial en Inglaterra. Y precisamente esta revolución tecnológica y el calentamiento global empezaron el mismo día, porque llevamos desde 1709 utilizando carbón, utilizando petróleo y calentando la atmósfera. Y estamos en este momento en una inflexión, porque posteriormente vino el señor Ford, 200 años después exactamente se inventó el vehículo, el Ford T, del cual se produjeron 15 millones de unidades, y utilizó ya no el carbón, sino la gasolina, el petróleo, para mover un invento que iba a revolucionar el transporte en el mundo. Entonces vamos a ver muy rápidamente en los primeros minutos para qué sirven las zonas francas en la producción de hidrógeno, en especial para América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, veamos entonces cómo en este auditorio hay personas expertas en zona franca y otras especializadas en comercio internacional. Y simplemente para recordar cómo una zona franca es un espacio delimitado en un territorio donde hay un régimen especial de impuestos, de comercio exterior, de aduanas, de cambios internacionales para hacer proyectos piloto, para hacer experimentos de internacionalización, para sembrar nuevos clústeres para un país. Siguiente slide, por favor. Y entonces vemos cómo uno de estos experimentos que está haciendo en el mundo hoy es inventándose una fuente energética limpia, porque ustedes saben, lo vimos en segundo año de bachillerato, H2O, desde primaria, el agua es 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. Y para separar la molécula de oxígeno de las 2 moléculas de hidrógeno necesitamos mucha energía. A través de un proceso que se llama la hidrólisis separamos, y el hidrógeno es una potentísimo combustible y potentísima materia prima, combustible y materia prima al tiempo, que va a servir para mover al mundo en el futuro, el mundo de nuestros nietos, ya el mundo de nuestros bisnietos, sin contaminación ambiental. Porque cuando se produce hidrógeno con fuentes limpias de energía, entonces vamos a tener fuentes de movilización y de materia prima también libres que no ayudan, que no contribuyen al calentamiento global. Siguiente, por favor. La invasión de Rusia a Ucrania, de acuerdo con el Instituto Internacional de Energía, ha hecho que el mundo entre en la gran primera crisis mundial de energía. El mundo ha tenido crisis antes, crisis de pandemias como la peste negra o el COVID recientemente, hambrunas, guerras, pero no crisis de energía. Esta es la primera vez en el mundo que hay una gran crisis de energía. Dice la Agencia Internacional de Energía que no existen precedentes en la historia que asimilen este shock en materia de amplitud y en materia de complejidad. Siguiente, por favor. Y eso supone que los países de Europa se dieron cuenta que dependían de Rusia en el suministro de gas y decidieron cambiar de paradigma, es decir, no vamos a depender más de Rusia, vamos a tener nuestras propias fuentes de energía, y este es el mapa donde vamos a ver, de acuerdo también con la Agencia Internacional de Energía, los países que más van a importar hidrógeno hacia el futuro y los que más van a exportar hidrógeno hacia el futuro. Y aquí vemos cómo América Latina, la que es el territorio ASFA, es la región del mundo con mayor potencial de producción de hidrógeno. Eso es una gran noticia y tiene gran potencial de producción de hidrógeno porque aquí hay grandes vientos que se requieren para mover los molinos de vientos que generan energía limpia. El sol brilla para América Latina. Hay grandes desiertos y grandes zonas con una luminosidad maravillosa, sin estaciones, muchas de ellas, que se requieren para los paneles solares, y también tenemos petróleo, gas y carbón, sobre todo el gas y carbón que se requiere con captura de oxígeno, con captura de CO2 para fabricar
hidrógeno limpio porque se captura precisamente la contaminación. Entonces, lo que yo quiero subrayar es como el primer importador del mundo va a ser Europa y el primer exportador de hidrógeno del mundo va a ser América Latina, que era algo que, un paradigma que en nuestra imaginación hace 5 años, hace 2 años, hace 1 año, probablemente no existía. Siguiente, por favor. Vemos también cómo producir hidrógeno es muy costoso. Se requiere un 40% de la generación de energías limpias, o por viento, o por sol, o hidroeléctricas de bajo impacto ambiental, 40%. Un 25% en la infraestructura en puertos, gasoductos, que ahora serán hidroductos, buques especializados en el transporte de hidrógeno que viaja a menos 177 grados y a 77 atmósferas. Un 19% será el costo de las máquinas para separar el oxígeno de hidrógeno en el agua, que son los electrizadores. Un 14% cuando se transforma en amoníaco, que es la manera más económica de transportarlo, de utilizarlo como materia prima. Y un 2% cuando se captura el CO2, porque ese hidrógeno se produce o con carbón o con gas. Entonces, el gran reto hacia el futuro está en bajar los costos de producción del hidrógeno para que sea comercialmente útil, porque ya tecnológicamente está inventado. Sin embargo, producir 1 kilo de hidrógeno todavía es muy costoso y ahí está el gran reto. Siguiente, por favor. La Comisión de la Unión Europea acaba de aprobar ahorita, en mayo pasado, duplicar las proyecciones de consumo de hidrógeno en Europa, de 11 millones a 20 millones de toneladas al año. Pero Europa hoy solo produce 7 millones y al 2030 producirá 11 millones de toneladas. ¿Qué significa esto? Que el resto tendrá que importarlo. ¿De dónde? De las regiones como América Latina que produzca hidrógeno. Esto va a suponer inversiones, escúchenme bien lo que voy a decir, de 800 billones de dólares de aquí al 2030, de los cuales la mitad, 400 billones, tendrá que invertirse fuera de la Unión Europea. Para dar una imagen, el BID calcula que el nearshoring en América Latina va a tener un valor de 80 billones de dólares, 78 para ser exactos. Estos son 10 nearshoring. Y en el caso de las inversiones fuera de Europa son 5 nearshoring. Es una revolución tecnológica 5 veces más importante que el nearshoring, y en el caso de América Latina, una y otra son nuevos vientos para las inversiones en esta parte del mundo que está hoy tan rezagada del comercio internacional. Esto supone que Europa importará 10 millones de toneladas de hidrógeno de aquí al 2030 por año. Siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza el hidrógeno? Bueno, es un combustible en primer lugar para mover carros, en especial aquellos que recorran mucho como los taxis, como los camiones, trenes, ya hay trenes de hidrógeno, como los barcos. Ya Maersk acaba de encargar 11 megabuques movilizados por hidrógeno. Pero también no solamente es un combustible, es una materia prima limpia para hacer fertilizantes para un mundo que requiere comer cada día más, para fabricarse acero, para fabricar cemento, vidrio y cerámica. Y también se utiliza como calentamiento de los edificios en invierno. Y ahorita en Europa sí que están asustados porque viene un invierno duro sin gas de Rusia. Y por ejemplo, en Ucrania hay una norma que ningún edificio puede estar a más de 16 grados centígrados y en Alemania más de 19 grados centígrados. Pues ahora con el hidrógeno ya eso va a ser preocupaciones del pasado. Adelante, por favor. ¿Qué tipos de hidrógenos hay? Hay 5 o 6 clases de hidrógeno. Vamos a mencionar los más importantes. Bueno, está el blanco, que es el que está en la Tierra como el gas, sale solo. Pero está el gris, que es el que producen las refinerías sin captura de CO2, contamina y se utiliza como materia prima. Está el azul, que está fabricado, es el que se fabrica a partir de carbón o a partir de gas con captura del CO2
para que la contaminación sea mínima, 20 veces menos que el gris en el caso del carbón, 10 veces menos que gris en el caso del gas. Más de la mitad del hidrógeno en el mundo de aquí al año 2030 va a ser azul porque no hay suficientes fuentes para producirlo con energías completamente limpias. Y está el más importante de todo, la champaña del hidrógeno, el hidrógeno verde, que es aquel que es producido exclusivamente con energías puras, por energías completamente limpias, provenientes del sol, provenientes del viento, provenientes de los volcanes, provenientes de las hidroeléctricas de bajo impacto ambiental. Y aquí me alegra mucho de ver que está la zona franca de Punta Arenas, que es una de las regiones de América Latina con más posibilidad de generación de este tipo de proyectos de hidrógeno, igual que Sofri en Iquique, porque el sol brilla para Sofri en el desierto de Atacama, uno de los desiertos más iluminados del mundo. Siguiente, por favor. En el mundo se fabricarán de aquí al 2030, 15 millones de vehículos de hidrógeno. Y investigando con el equipo que preparamos esta presentación, descubrimos que es exactamente el mismo número de los modelos Ford T del señor Ford entre 1908 y 1927 a través de 30 fábricas en el mundo, la mitad en Estados Unidos. Se fabricaron 15 millones de Ford T, se van a fabricar 15 millones de vehículos de hidrógeno de aquí al año 2030. Eso es una gran noticia para América Latina porque no solamente podemos producir hidrógeno, podemos producir vehículos que utilicen hidrógeno como insumo. Pero aquí vale la pena comparar. Usted dice, pero ¿para qué los vehículos de hidrógeno frente a los vehículos eléctricos? Pues los que saben de hidrógeno dicen que los vehículos eléctricos resuelven la mitad del problema. Porque si la energía que utilizan para cargar las baterías es producida con carbón o con gas o con petróleo, es energía sucia. Entonces estamos utilizando energía sucia para cargar baterías limpias que mueven carros eléctricos. De pronto no contaminamos el centro de la ciudad, pero estamos contaminando la atmósfera en la producción de esa energía. Por ejemplo, en América Latina el 60% de la energía es limpia, en Europa solo el 15% de la energía es limpia, lo demás es contaminante. Mientras que en el hidrógeno no tenemos ese problema porque ya desde la fuente está fabricado el hidrógeno o con captura de CO2 en el caso del hidrógeno azul o sin ninguna producción de CO2 en el caso de hidrógeno verde y solucionamos completamente el problema de la contaminación ambiental. Mira, aquí vemos el primer tren que ya estaba operando en Alemania movido por hidrógeno, vehículos de hidrógeno. Ahora que estuve en Nuremberg en una conferencia sobre hidrógeno, tuve la oportunidad de montar y de tanquear con 10 kilos de hidrógeno un vehículo impresionante y además muy rápido. Bus de hidrógeno y un camión, aquí ven los tanques de hidrógeno al final, que va a ser una gran solución para aquellas nubes de diésel que se ven en las ciudades contaminando el medio ambiente. Siguiente, por favor. El gran reto del futuro es bajar el costo de la producción de hidrógeno y de los vehículos de hidrógeno. Debemos bajar de 4,50, que es el precio promedio hoy del mundo por kilo de hidrógeno, a 1,50. Y debemos bajar a la mitad el costo de un carro de hidrógeno frente a uno eléctrico o uno de combustión. Y esto es muy parecido a lo que ocurrió hace más de 100 años con el señor Ford. El señor Ford dijo, voy a producir automóviles para todo el mundo, para todo el pueblo. Y bajó de $850 a $360 de ese momento, que son $8.500 de hoy. El costo de un Forte que medía 3,50 de largo y tenía solamente 20 caballos de fuerza con 2.300 centímetros cúbicos. Pues lo mismo, exactamente lo mismo es el reto que tenemos con los vehículos de hidrógeno y con el hidrógeno. Pues con las nuevas tecnologías, precisamente las zonas francas ayudan de una manera muy importante a bajar esos costos de producción de hidrógeno al importar los hidrolizadores, los molinos de viento, los paneles solares sin impuestos o las materias primas o los proyectos que van a utilizar materias primas que utilicen hidrógeno como materia prima sin impuestos, combinado con otros beneficios ambientales. Ahora, precisamente, mis compañeros les dirán cómo en el caso de Brasil,
y en otros países se combinan, en el caso de Brasil, el beneficio regional del nordeste brasileño del 8,5% de renta con los magníficos beneficios de la nueva ley del año pasado que cambió la estructura de las zonas francas en Brasil. Y más adelante Karen les comentará cuál es la propuesta que tenemos en Colombia. Entonces el gran reto es las zonas francas son el mejor instrumento para reducir precisamente los costos en la producción de hidrógeno y de los productos que utilicen hidrógeno como materia prima. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cómo hay 20 países que han suscrito ya el compromiso de montarse en el tren del hidrógeno que tienen zona franca. Hoy, el producto más importante de movilización de la zona franca norteamericana es el petróleo y la refinación. Mañana, el producto más importante de estas 20 zonas francas que han suscrito el pacto hoy de la producción de hidrógeno probablemente sea el hidrógeno y los derivados que utilicen el hidrógeno como insumo o materia prima. Adelante, por favor. ¿Cómo pueden las zonas francas contribuir al desarrollo del hidrógeno? Fabricando paneles solares, molinos de viento, fabricando electrolizadores, produciendo hidrógeno verde o hidrógeno azul. Siguiente, por favor. También las zonas francas pueden ser los sitios ideales para producir vehículos de hidrógeno o sus partes, asientos, rines, llantas, timones, etcétera, sirviendo de centros logísticos para los puertos que llenen de hidrógeno los barcos o de hidrógeno de amoníaco, que es similar, equivalente para el abastecimiento de largos trayectos internacionales. En el caso de Colombia tenemos 50 conexiones portuarias y estamos a un tilín de Panamá, que es uno de los que entre los dos tiene los mayores movimientos de contenedores de América Latina, pero también este último, el sexto, es no menos importante, atrayendo grandes proyectos que utilicen el hidrógeno como materia prima en sus procesos productivos, como es el caso de las refinerías, de los fertilizantes, de las siderúrgicas, entre otros. Siguiente, por favor. El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad según la ONU, y las zonas francas y el hidrógeno azul y verde serán el vehículo de cambio que permitirá alcanzar un mundo más sostenible. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo entonces, después de este pequeño calentamiento, le voy a pasar la palabra a los panelistas. Yo voy a hacer una breve reseña de lo que está ocurriendo en cada uno de los 3 países y posteriormente tendremos una corta conversación para de una vez ya cerrar el panel con conclusiones finales. Y felicito a María Camila por haber tenido esta magnífica idea de hablar por primera vez en la historia de Alfa de un tema que va a cambiar la historia energética del mundo. Adelante, por favor. Mil gracias, Martín. No, ideas tuyas. Acá todos los créditos para Martín, que siempre es el que nos trae las ideas súper innovadoras. Solo un paréntesis para invitarlos a la rueda de encadenamientos productivos, que precisamente estamos acá para invitarlos. El próximo 18 al 20 de abril, es decir, les estamos avisando con toda la antelación del caso, para que se preparen al primer encuentro de cadenas regionales de valor. Siempre hemos tenido este sueño y ahora pues más después de lo que pues precisamente Martín comentaba, toda la crisis energética, COVID, reordenamiento de las cadenas logísticas. La región realmente tiene una oportunidad de oro en este momento y es precisamente, por eso nos hemos unido con el BID para hacer las llamadas cadenas regionales de valor. Antes hablábamos cadenas mundiales, cadenas de valor agregado mundiales, pero realmente desde la asociación creemos muchísimo en las cadenas regionales de valor y qué mejor que las empresas que están dentro de Zona Franca para que hagan encadenamientos productivos, así como empresas que están por fuera de Zona Franca, que aprovechen el régimen de Zona Franca para convertirse en proveedores y así pues hacer obviamente una cadena logística mucho más competitiva. La página web ya la tenemos lista, que la vamos a compartir después de este webinar. Ahí se pueden desde ya
pueden empezar a registrarse y les estaremos informando a partir de cuándo pueden empezar a hacer las ruedas de negocios. Esto va a ser 100% virtual. Van a ser durante, pues, como les indiqué, los días de abril, y simplemente se tienen que registrar, luego tienen que hacer su perfil, luego de este perfil les va a hacer un matchmaking automático con los algoritmos que ya tiene pues gran experiencia el BID con My Business Matchmaking. Entonces, pues los esperamos, ya tenemos una agenda tentativa de cómo va a ser el martes, miércoles y jueves, con temas de interés también, pero realmente le estamos apostando a que este va a ser la plataforma más conocida a nivel mundial para temas de encadenamientos productivos entre empresas pymes, MIPYMES, grandes empresas, entre las zonas francas de la región. Entonces, los invitamos desde ya a participar, a que estén pendientes de cuando ya vamos a abrir las inscripciones y que puedan empezar a agendar sus reuniones. Isabela, no sé si quieras comentar algo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y continuamos con la conferencia. No, María Camila, creo que lo diste todo súper claro. Ahorita, como les digo, María Camila, vamos a compartir el link para que se vayan como inscribiendo al Save the Date y que estén muy pendientes, que va a ser un evento increíble. Sí, es algo que y los que están presentes de la asociación saben que hemos trabajado muchísimo con este sueño y vamos a demostrarle al mundo que realmente las cadenas regionales de valor se pueden lograr en nuestra región a través de las zonas francas. Martín, ya hicimos nuestra cuña, sigue adelante con, Muchas con la gracias. presentación. Yo quisiera entonces darle la palabra entonces a los panelistas. No sé si empezamos en orden alfabético por Brasil, pidiéndole el favor a Eduardo, que tiene muchas experiencias que compartir con nosotros. De hecho, se acaba de ganar el premio La Mejor Zona Franca de Hidrógeno del Mundo, que es un gran honor que un afiliado de ASFA tenga un premio internacional dado por FDI. Ellos se anticiparon al futuro y hace años llevan sembrando hidrógeno en Brasil, y precisamente obedece al clúster que estábamos hablando, no solamente de la producción de hidrógeno, sino la atracción de empresas que utilicen el hidrógeno como materia prima. Además, están estrenando la ley de julio del año pasado, que vino a cambiar completamente el paradigma de las zonas francas de Brasil. Entonces yo le daría la palabra a Eduardo para que nos cuente muy brevemente cuál ha sido la experiencia de la zona franca de Ceará. Muitas graças. Bom dia a todos. Vou falar em português, devagar, para melhor compreensão. Martim, primeiro agradecer a aula que você nos deu a todos, né, mostrando a grande oportunidade do hidrogênio verde nas Américas e principalmente a grande oportunidade para as zonas francas. Você foi no ponto principal, né, dessa oportunidade que tem hoje. E bom dia a todos painelistas. Eu vou colocar uma apresentação para seguir um roteiro. Estão vendo normal aí? Inicialmente, onde estamos localizados? No Brasil, no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará. O estado do Ceará, aqui no Porto do Pecém, a localização geográfica, como mostra a imagem, é privilegiada, né? Estamos na esquina do Oceano Atlântico, à frente à África, Europa, os Estados Unidos, praticamente aqui distantes do transporte aeroviário ou marítimo, que nos torna a condição de exportação do hidrogênio verde. Estamos situados aqui no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Esse complexo, nós temos 3 grandes negócios. Um é o Porto do Pecém. Outro é uma área industrial de serviços. E o outro é a ZPE Ceará, a nossa Free Trade Zone, nossa zona franca, zona de exportação do estado do Ceará.
Esse mapa que vocês veem, esse plano diretor, na verdade, mostra a área que estamos situados. É uma área de 19 mil hectares, é uma área muito grande. Só de ZPE, que é o que está na cor amarela, né, é uma área de mais de 6 mil hectares. Estamos a 60 quilômetros da capital do Ceará, que é Fortaleza. Vamos entrar aqui no hub do hidrogênio verde. Como é que estamos pensando nesse hub de hidrogênio verde aqui no Brasil, aqui no estado do Ceará? As soluções integradas de infraestrutura. Nós temos, onde está a letrinha E aí, significa a área do setor 2 da ZPE, que é uma área de 1.900 hectares, onde deverão estar implantadas as plantas de eletrólise. Energia elétrica, ao lado, nós temos uma grande subestação, representada pela letra D, que vai atender a demanda desse hub que está situado nesta área. Vai ser uma tubulação, uma tubovia, né, de gás ou de líquidos, né, através de amônia, que ligará da área de eletrólise até uma tankagem auxiliar, até o navio, o hidrogênio, para ser exportado. Essa é a infraestrutura que está sendo montada para atender a demanda e a produção de hidrogênio verde no estado do Ceará. A nossa cadeia de suprimentos de hidrogênio, supply chain de hidrogênios, é simples: energia renovável, eletrólise, utilização do local, logística para exportação, o transporte, na exportação e distribuição, e o uso do hidrogênio verde nos países receptores. Então, todas as condições estão presentes para transformar o PE100 em um hub de hidrogênio de forma competitiva. O complexo do PE100, que definimos pela sigla CIPP-SA, é uma empresa de sociedade anônima que tem como sócios o governo do estado de Ceará, com 70% da empresa, e 30% o principal sócio é o Porto de Roterdã, que é o nosso grande parceiro, além de sócio do Complexo Industrial Portuário do PE100, é o nosso grande parceiro na viabilidade do hidrogênio verde. Poderemos produzir hidrogênio verde na ZPE Ceará, exportar através do Porto do PE100, receber através do Porto de Roterdã e distribuir para toda a Europa. Esse é o fluxo logístico que estamos vislumbrando neste momento. Agora, entrando aqui, como o Martim bem falou, da mudança do novo marco legal, da lei que saiu em setembro, do novo marco legal das ZPS no Brasil. O Brasil, não sei se todos sabem, mas a ZPE Ceará funciona já há 8 anos, é a única operação no Brasil nesse momento, mas já temos uma outra ZPE instalada, que é a do estado do Piauí, tem outras para serem instaladas. Depois desse novo marco legal, a ZPE no Brasil tirou, digamos assim, as travas que a legislação ocasionava na lei, e com isso vão se abrir novas ZPEs no Brasil, o que é de extrema importância para o desenvolvimento econômico, esse importante instrumento de desenvolvimento econômico, que são as ZPEs. Então, no Brasil, os impostos federais, na aquisição de bens ou serviços no mercado nacional, nós temos a suspensão do imposto sobre produto industrializado, sobre o COFINS, o PIS e o PASEP. A grande verdade, a tributação brasileira é muito complexa, mas ela é distribuída em 3 esferas de tributos. A esfera federal, que é da Federação Brasileira, a esfera estadual, que são os estados brasileiros, e a esfera municipal, que são as cidades brasileiras. Então, cada um tem um nível de tributação. Então, a lei das ZPEs, ela isenta de todos os tributos federais, para, resumidamente, tentar explicar, para não entrar muito no detalhe, ela isenta todos os tributos federais incidentes nos produtos, tanto na matéria-prima, na exportação, quanto no produto acabado,
no momento da exportação. Tanto adquirido no mercado externo, quanto adquirido no mercado nacional, as matérias-primas. O Estado do Ceará, através de um decreto estadual, ele também elimina todos os tributos estaduais, que aqui chama-se ICMS, é como se fosse o IVA da Europa. Esse tributo também é isento quando é vendido alguma coisa para uma empresa instalada dentro de ZPE. Outros benefícios que cabe, benefício federal, que é exclusivo do Nordeste brasileiro, através da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, é um imposto de renda pessoa jurídica. Ele pode ter uma redução de até 75%, e as empresas instaladas em ZPE podem adquirir esse benefício. Além disso, um outro benefício que o governo do Estado do Ceará dá é um Fundo de Desenvolvimento Industrial, chamado FDI, que quando a empresa instalada em ZPE vender algum produto no mercado nacional, no mercado brasileiro, ela pode ter uma redução de até 99% do ICMS, que é o tributo estadual, na venda desse produto. E a empresa instalada na ZPE Ceará, o município onde ela está instalada, que é o município de Caucaia, ele dá a redução do imposto sobre serviço e do imposto sobre patrimônio, que é cobrado pelo município. Esses dois tributos são reduzidos em 90% quando a empresa está lá na ZPE Ceará. Então, a empresa dentro da Zona Franca, ela praticamente não paga tributo nenhum para produzir, ela tem liberdade cambial dentro da ZPE, é um grande atrativo para que essas empresas venham instalar seus equipamentos, suas indústrias dentro da ZPE. Especificamente para o hidrogênio verde, a ZPE é um grande atrativo. O Estado do Ceará é autossuficiente na produção de energia limpa, eólica e solar. E, com essa capacidade de produção, agregamos à ZPE, com os benefícios fiscais, o outro fator determinante para a instalação das empresas na ZPE Ceará. Aqui eu falo do potencial de produção de H2V no Brasil, hidrogênio verde do Brasil. Como já foi mostrado, as Américas têm a possibilidade do menor custo de produção. No Brasil, né, pelo estudo da Bloomberg, aí o hidrogênio verde sai a $0,55 o quilo, produzido aqui dentro da ZPE Ceará. Esse seria o custo do hidrogênio verde no Brasil. Nós temos uma grande capacidade de produção de energia limpa, solar e eólico. Esse aqui é o mapa do Atlas Eólico, Híbrido e Solar do Estado do Ceará, que pode ser acessado através do site, né? Nós temos uma capacidade de produção de energia eólica de 94 gigawatts onshore. Na offshore, chegamos a 117 gigawatts. E de energia solar, temos praticamente 3, 4 vezes a capacidade, maior capacidade do que eólica, chegando a 643 gigawatts de capacidade de energia solar. Esse é o mapa que vocês veem aí, é o mapa do Estado do Ceará. O nosso mercado consumidor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém é um mercado interessante, local, porém pequeno. Temos indústrias cimenteiras e indústria siderúrgica. O nosso grande foco é o mercado de exportação. A nossa parceria com o Porto de Roterdã, como eu há pouco falei, né, de transportar o hidrogênio verde do Porto de Pecém ao Porto de Roterdã. Então, a demanda são de 20 milhões de toneladas em 2050, dos quais 18 milhões de toneladas serão provenientes de importação. Então, nós pretendemos, aqui através do Brasil, do Ceará, do Porto do Pecém, atender parte dessa demanda, com certeza, através da ZPE Ceará. É para isso que estamos trabalhando, estamos pesquisando, já temos hoje no estado de Ceará 24 protocolos de intenções para a produção do hidrogênio verde.
Dentro da ZPE, já temos 2 grandes plantas em processo de estudos avançados. Criamos aqui internamente, dentro do Complexo Industrial Portuário do PECEM, um PMO e um grupo técnico que trabalha exclusivamente com a área de hidrogênio verde, com as empresas que pretendem se instalar de hidrogênio verde, com uma equipe multidisciplinar, com engenheiros, com economistas, com pessoas que possam dar o suporte necessário para viabilizar o hidrogênio verde aqui no estado do Ceará. Então, essas 2 grandes empresas já têm projetos bem avançados dentro da ZPE, já com áreas definidas, iniciando estudos e projetos na área de meio ambiente, na área de engenharia, para que possamos, em 2027, já estar operando, já estar exportando hidrogênio verde. A estimativa de uma dessas empresas é que em 2027 já estaríamos produzindo 200 mil toneladas ano de hidrogênio verde. Então, hoje é o grande foco da ZPE Ceará, do setor 2, embora também atraímos empresas de outras atividades econômicas. No setor 2, que foi recentemente inaugurado em novembro do ano passado, já temos essas 2 empresas de hidrogênio verde, já temos uma refinaria, uma termoelétrica e uma empresa de têxtil já em processo de implantação no setor 2 da ZPE Ceará. Então, a todos aí, muito obrigado e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Peço desculpas por estar falando em português e não ter podido passar toda a compreensão a vocês. Muchísimo obrigado. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy clara tu presentación. Y lo más importante es que el proyecto de la zona franca de Ceará nos muestra que esto no es teoría, es práctica. Que esto no es futuro, es presente. Y las zonas francas se van a convertir en un instrumento fundamental para la descontaminación del mundo y para la lucha contra el CO2, que de acuerdo con la ONU es uno de los grandes retos que tiene la humanidad. Muchas gracias por tu apoyo y por tu colaboración. Bueno, siguiendo en orden alfabético, vamos a seguir con Colombia. Karen nos va a presentar los proyectos que tiene Colombia como un plan estratégico también como país. Colombia, una de las políticas precisamente del presidente Gustavo Petro es luchar contra la descontaminación del mundo. Precisamente en la reunión que hubo esta semana en Egipto, hizo una muy interesante ponencia de cómo debían unirse los países, en especial los de América Latina, para conservar la Amazonía y tratar de luchar contra el CO2. Entonces, por favor, Karen, adelante, por favor, la palabra es tuya. Gracias, Martín. Gracias, AFA, por la invitación y por unir estos 2 temas tan apasionantes que son el hidrógeno y las zonas francas. Realmente cuando uno piensa en cuál va a ser ese impulso que va a tener el hidrógeno en adelante y cómo realmente va a consolidarse como una industria y no hacia el futuro, sino que desde ya la estamos construyendo y desde ya se están haciendo muy grandes proyectos y con unas inversiones muy importantes, pues sin duda alguna las zonas francas pues son un elemento clave para darle este impulso al mercado. Entonces, les voy a contar acerca de la estrategia que tiene Colombia para posicionarse como un jugador estratégico en la industria del hidrógeno, cuáles son esas condiciones que tiene el país y cómo podemos en estos espacios crear sinergias para impulsar el mercado del hidrógeno y acelerar un poco el ritmo en la integración, pues en el despliegue de este mercado. Bueno, Colombia desde el año pasado se ha autodenominado un jugador estratégico en la industria del hidrógeno. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues Colombia el año pasado sancionó la ley 2099, en la cual le da al hidrógeno el estatus de fuente no convencional de energía renovable, con varios propósitos. Uno de ellos, darle un marco fiscal especial
para que se desarrollen proyectos de hidrógeno. Y dos, que el FENOGE, que es el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, pudiera financiar estos proyectos. Adicionalmente, se hizo la hoja de ruta del hidrógeno que marcó ese primer granito en Colombia para definir hacia dónde vamos y hacia dónde se proyecta Colombia en el futuro en materia de hidrógeno. Basado en esos análisis que se hicieron en la hoja de ruta, pues hemos estado en el ojo de muchos desarrolladores de proyectos a nivel internacional y varias agencias. De hecho, la Agencia Internacional de Energías Renovables ha destacado que Colombia será el cuarto país más competitivo en la producción de hidrógeno para el año 2050. Así que Colombia se consolida como un jugador estratégico en la industria del hidrógeno desde ya. ¿Y por qué Colombia? Pues agrupamos esas razones de por qué Colombia será este jugador estratégico en tres grandes grupos. Uno, condiciones de sol y viento que tiene el país. Dos, una ubicación geográfica. Y tres, incentivos tributarios. Vamos a ver más adelante detalladamente cada uno de estos aspectos. En la región hemos visto importantes avances, ya lo mencionaban, en Brasil hay un importante avance, Chile también está avanzando a pasos muy rápidos y Colombia también está avanzando con proyectos piloto, creando un marco fiscal y regulatorio atractivo para las inversiones y pues desarrollando también proyectos y alianzas entre empresas que resulten en estos proyectos de hidrógeno. Condiciones de sol y viento. Colombia tiene una velocidad media del viento de más de 9 metros al segundo, 2 veces el promedio mundial. Este valor alcanza a ser de 13 en algunas de las mejores ubicaciones en el norte del país, en La Guajira, donde ya hay proyectos de energía eólica funcionando. También tenemos una radiación solar de más del 60% del promedio mundial, especialmente en el norte del país. Incluso se habla que los proyectos de hidrógeno en el norte del país pueden tener un factor de capacidad del 67%. Esto está muy por encima del promedio mundial para energía eólica y 23% para energía solar. Y este 23% se puede replicar en otras zonas. Hablando puntualmente en qué zonas podría darse ese 23% a partir de energía solar. En la costa norte, pero también los llanos orientales, pero también en Santander, pero también hacia el occidente del país. Entonces hay una gran oportunidad que puede aprovechar el país y que de hecho se está aprovechando para la producción de hidrógeno verde. Adicionalmente a estas condiciones de sol y viento, también vemos una oportunidad muy interesante en la producción de hidrógeno azul, ¿por qué no decirlo? Colombia tiene unas reservas importantes de gas y el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono van a resultar en la producción de hidrógeno azul a unos costos muy competitivos. Vamos al siguiente punto y es la ubicación geográfica excepcional. Ya veíamos en su excelente introducción, Martín nos contaba cómo unos países se están perfilando, evidentemente, como importadores de hidrógeno, porque no tienen este privilegio que tenemos acá en la región, y son esas condiciones de sol y viento para la producción de hidrógeno. Entonces, Colombia se posiciona como un país exportador de hidrógeno. Pero más que exportador de hidrógeno, exportador de amoníaco y metanol, que son los vectores a través de los cuales se puede transportar más eficientemente la energía que tiene el hidrógeno. Colombia tiene 3.000 kilómetros de costa en los océanos Pacífico y Atlántico. Esta es una ubicación privilegiada definitivamente cuando uno habla de exportar hidrógeno. Contamos con más de 50 concesiones portuarias en el país.
Además, tenemos una cercanía a Panamá y aquí estos dos puntos los quiero unir, las concesiones portuarias y la cercanía a Panamá. Y es que si estamos hablando de descarbonizar la economía, pues evidentemente el transporte es un punto a tener en cuenta. Así que no tendría mucho sentido exportar hidrógeno y que en el medio de transporte de ese hidrógeno, de un combustible de cero emisiones, pues en el medio de transporte estuviéramos generando emisiones. Así que Colombia ve una gran oportunidad en la producción de combustibles sintéticos y de amoníaco, precisamente para abastecer ese transporte intercontinental. También estamos relativamente más cercanos a países importadores como Alemania. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con Chile, que Chile pues también está tomando la delantera en el mercado del hidrógeno, pues comparativamente nosotros estamos más cerca, incluso que Australia, que también en otras geografías está haciendo y desarrollando megaproyectos de hidrógeno. Así que la ubicación geográfica del país es un factor relevante para impulsar el mercado del hidrógeno en diferentes proyectos y a través de diferentes vectores energéticos. Un tercer factor es justamente el tema de incentivos tributarios. Y acá Colombia es el único país que ha establecido un marco especial para los proyectos de hidrógeno. Los demás países han desarrollado fondos para impulsar hidrógeno, pero son fondos temporales. En Colombia, desde el año pasado, a partir de la Ley de Transición Energética, se definió que el hidrógeno verde es una fuente no convencional de energía renovable y el hidrógeno azul una fuente no convencional de energía. Y esto nos da 4 grandes beneficios. Deducción de renta hasta por 15 años, los proyectos de hidrógeno, exclusión del impuesto sobre las ventas, el IVA, para equipos, maquinarias, elementos y servicios asociados al proyecto de hidrógeno, una depreciación acelerada de activos y una exención del pago de derechos arancelarios. Acá contarles que la ley salió en el 2021, pero muy rápidamente los ministerios firmaron un decreto para reglamentar esta ley. Y ya hoy en día los proyectos de hidrógeno pueden acceder a todos estos incentivos. Entonces ha sido un desarrollo muy rápido donde el gobierno ciertamente se ha comprometido y ha acelerado el paso, mostrando su interés por el desarrollo de proyectos de hidrógeno. ¿Y cómo es el panorama en este momento de hidrógeno en el país? ¿Cómo esos incentivos aspiran a acelerar y a movilizar este panorama de hidrógeno actualmente? A nivel mundial, cerca del 4% del hidrógeno que se produce es a partir de electrólisis, que ya Martín nos explicaba, que es un hidrógeno limpio porque simplemente se hace una separación del agua en hidrógeno y oxígeno y no estamos liberando CO2 en ese proceso. Y un 96% del hidrógeno que se produce a nivel mundial proviene de combustibles fósiles. ¿Cómo es en Colombia? Pues en Colombia hay una distribución similar cuando hablamos de electrólisis. En Colombia ya se produce hidrógeno a partir de electrólisis, pero conectada en su gran proporción al sistema interconectado nacional. No a partir, pues no se tienen grandes proyectos de autogeneración para la producción de hidrógeno funcionando en este momento. Hay un 76% del hidrógeno que se produce a partir de reformado de metano y un 20% a partir de reformado de metano con captura de carbono. Es decir, en Colombia ya hay una producción importante de hidrógeno azul. Y ese carbono actualmente se está comercializando para la industria de gaseosas. Así que en Colombia, pues Colombia ya tiene una amplia experiencia en el manejo, en la producción de hidrógeno a partir de gas natural, también una experiencia en electrólisis y hay dos grandes desafíos acá y es cómo convertimos ese hidrógeno gris
en hidrógeno verde para que sea una alternativa de cero emisiones, apuntando pues a este gran reto que es el cambio climático. Y por su parte, ese hidrógeno que se produce a partir de electrólisis conectado al sistema interconectado nacional o a la red, hacer que sea efectivamente verde. Colombia, a pesar de tener una matriz bastante limpia y tener una gran participación de hidroeléctricas, pues realmente las emisiones asociadas a la electrólisis conectada al sistema interconectado nacional pues no es de bajas emisiones, realmente se parece más a unas emisiones de reformado de metano. Así que ahí también hay una gran oportunidad para continuar integrando energías renovables en la matriz del país. Contarles que Colombia tiene 2 proyectos piloto en este momento que están justamente apuntando a convertir el hidrógeno gris en hidrógeno verde. Uno de ellos es en Ecopetrol. En la refinería de Cartagena ya se produce hidrógeno verde para el proceso mismo de refinación. Este electrolizador pues se alimenta con agua, se conecta a energía solar fotovoltaica y produce este hidrógeno verde. Ahí lo que se está planeando en el futuro es que ese proyecto escale en un futuro muy corto, muy próximo. Ese proyecto se escale y podamos tener hidrógeno para la refinería, pero también para las industrias cercanas a la refinería. Cartagena tiene una particularidad y es que tiene en un perímetro de 10 kilómetros lineales muchas industrias de cemento, de plástico, de acero incluso, que pueden aprovechar ese hidrógeno para apuntarle a una producción verde. Entonces, ese es el plan que tiene Ecopetrol con ese proyecto piloto, poder escalarlo y que se suministre hidrógeno tanto para la refinería como para las industrias cercanas. Otro proyecto que tenemos andando en Colombia es una inyección de hidrógeno en redes de gas natural. Este proyecto lo está liderando la empresa Promigas, también en Cartagena. Produce hidrógeno verde a partir de energía solar fotovoltaica y ese hidrógeno lo está inyectando en las redes de gas natural en Cartagena. Así que los hogares en Cartagena ya reciben hidrógeno dentro de la mezcla con gas natural. Y también se pretende, en la medida que la regulación lo permita, aumentar ese porcentaje de mezcla para tener un mayor impacto en la descarbonización. Esos son los 2 grandes proyectos piloto que tiene el país en materia de producción. No obstante, en materia de usos, pues ya se han venido trabajando en otros proyectos, sobre todo en movilidad, con 2 vehículos de hidrógeno, incluso un vehículo dualizado hidrógeno-diésel. ¿Y por qué es importante que se avance rápidamente en estos proyectos piloto? Porque Colombia, como ya se ha dicho anteriormente, tiene el potencial de ser el 4º país más competitivo en la producción de hidrógeno para el año 2050. Y esto pues se hace a partir de unos análisis de la producción, del costo nivelado de producción de hidrógeno a partir de energía solar fotovoltaica. Entonces aquí vemos cómo hay una curva creciente entre el 2020 y el 2050 en el costo de producción de hidrógeno, pasando de $5,6 el kilogramo a $1,7 el kilogramo. Que este valor puede ser inferior si tenemos en cuenta el potencial de energía eólica, porque el factor de capacidad pues es mayor. Puede aumentar del 23% hasta el 67% en el norte del país. También hay un cálculo del costo nivelado de producción de hidrógeno a partir de energía eólica costa afuera. Y es que el año pasado, cuando se analizó y se hizo la hoja de ruta del hidrógeno, todavía no se había calculado el potencial de energía eólica costa afuera
del país. Y acá vemos como también hay una potencial reducción en los costos de producción para el año 2050. Así que Colombia tiene todo el potencial para ser un productor de hidrógeno destinado a la exportación, pero también al consumo local, para llevar al país hacia una producción verde y fortalecer esas cadenas productivas hacia la producción verde. También hay una particularidad en el país y es que en las zonas industriales están relativamente cerca geográficamente. Uno de los principales retos del hidrógeno es el transporte. Entonces, si uno produce hidrógeno en el norte del país y quiere consumirlo en el centro del país, transportar ese hidrógeno pues le aumenta un costo. Cuando vemos zonas como Cartagena, como en Santander, en el Llano, vemos cómo puede haber industrias muy cercanas a la producción de hidrógeno. Y esta es la gran tendencia en el mercado del hidrógeno, ubicar la demanda muy cerca o ubicar mejor la producción muy cerca a la demanda. Entonces ahí vemos gran oportunidad para el país y cómo puede alinearse pues con el régimen de zonas francas para obtener pues ese mayor provecho. Y entonces, para ya ir cerrando, el hidrógeno es parte de la solución. No vemos que el hidrógeno sea la única solución, pero sí es parte de la solución a grandes retos que tenemos como región y que tenemos como país. Incluso algunos retos se están viendo a nivel mundial. ¿Cuáles son esos retos? La transición y la seguridad energética. ¿Por qué el hidrógeno le apunta a la transición energética? Porque nos otorga flexibilidad al sistema, porque facilita la integración de energías renovables. Entonces tenemos generación de energía renovable, la convertimos en hidrógeno y eso en sí mismo es un almacenamiento de energía. Y esto nos favorece la integración de renovables, apuntándole a la transición energética y a la seguridad energética. En materia puntual, una oportunidad muy puntual para el país en transición energética es que permite el hidrógeno azul, nos permite transitar del gas natural y el carbón hacia el hidrógeno azul. Es decir, ahí ya tenemos una reducción de emisiones que si tuviéramos o quemáramos o hiciéramos un proceso de combustión directamente del carbón o del gas natural, que si lo hiciéramos con hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos el gas natural, producimos hidrógeno, capturamos esas emisiones en la producción de hidrógeno y ahí tenemos hidrógeno azul como una alternativa económica y una alternativa de transición para regiones que ciertamente dependen del carbón y del gas natural. Otro reto que tenemos como país y a nivel mundial es la descarbonización y el desarrollo de nuevas cadenas productivas y el hidrógeno ahí ofrece oportunidades excepcionales de sectores de difícil abatimiento como es la industria del acero, el aluminio, la industria química y el transporte. Además nos permite el desarrollo de nuevas cadenas productivas y acá cambiamos el paradigma y es, listo, podemos ser exportadores de hidrógeno, pero más aún podemos ser exportadores de acero verde, de aluminio verde, de químicos verdes. Entonces, ese cambio y pensar que en Colombia y en la región se pueden desarrollar nuevas cadenas productivas verdes nos va a ayudar mucho a jalonar empleo y a jalonar inversiones hacia nuestros países. Evidentemente, es una oportunidad comercial para Colombia. Colombia pues tiene el potencial de ser el cuarto país más competitivo en la producción de hidrógeno ante una demanda que va a crecer entre 5 y 8 veces para el año 2050. Entonces, hay una oportunidad muy clara para el país y para la región. Y un cuarto reto que tenemos como humanidad es trabajar por la seguridad alimentaria. Puntualmente, Colombia es un importador neto de fertilizantes, solo contamos con una autosuficiencia del 20%. Y si convertimos esta energía del sol y del viento en
una oportunidad para producir fertilizantes verdes, ahí estaremos generando y estaremos solucionando, teniendo una solución para este gran reto, y es la seguridad alimentaria en nuestros países. Así que, pues el hidrógeno es una gran solución para los grandes retos que tiene la humanidad. Y nosotros desde Colombia vemos grandes oportunidades para la región y cómo podemos mezclar y cómo podemos potenciar esos regímenes y esos esfuerzos que se han hecho para impulsar el hidrógeno e impulsar pues las nuevas cadenas productivas en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Muy completa tu, tu presentación. Grandes oportunidades para Colombia. ¿Quién iba a pensar que los molinos de viento de Don Quijote de la Mancha iban a producir fertilizantes el día de mañana? Pues bien, creo que estamos ante el nacimiento de las hidrozonas, las zonas francas del hidrógeno, o las zonas francas para captar proyectos que requieran hidrógenos en América Latina, y probablemente para Camila salga de acá creando el Comité de Hidrógeno de ASFA para potencializar a toda la región como una potencia de producción energética y de producción de materias primas para el mundo entero. Bueno, y hemos reservado para lo último a Javier Plaza, director de proyecto de hidrógeno de Iberdrola en la zona franca de Barcelona, que es una zona que ya bien tiene, ya cumplió 100 años y que lleva décadas trabajando en un mundo más sostenible. Me impresionó hace ya varios años que llevo visitando la zona franca de Barcelona, cómo tenían una sección especializada en reciclaje de materiales de construcción, de plásticos, de madera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de hidrógeno. Entonces, Javier, creo que es tu última intervención, ya no vamos a tener segunda ronda porque el tiempo se nos está terminando, pero es tu última presentación y después de la tuya ya cerramos este panel que ha estado muy, muy interesante. Adelante, Javier, por favor. No veo, no escucho a Javier. Javier, ¿nos escuchas? Creo que está pidiendo un momento. Bueno, mientras Javier llega, yo creo que hay varias conclusiones que tenemos que sacar de este panel, porque definitivamente si dividimos el número de barriles de petróleo que se consumen en el mundo, producimos 100 millones de barriles de petróleo por día, y el número de toneladas de carbón que se queman al año en el mundo, hoy en día se queman 6.000 millones de toneladas de carbón. Llegamos a la conclusión que en promedio cada ser humano requiere 2 toneladas de carbón y de petróleo para vivir. 1.200 kilos de petróleo y 800 kilos de carbón. Sin eso no sería posible la vida en la civilización actual. Y el gran reto que tenemos precisamente hacia el futuro es cómo cambiar esas 2 toneladas que necesitamos hoy en día en promedio. Aquellos que tenemos más de 20 viajes internacionales por año, pues consumimos mucho más, lamentablemente. Pero que en promedio tiene un ser humano hoy para transportarse, para comunicarse. De hecho, la plataforma que estamos utilizando hoy en día consume el 10% de la energía. Y probablemente se requieran petróleo, carbón para la plataforma que hoy en día el BID está difundiendo en toda América Latina. El día de mañana probablemente va a ser con energía sustentable. Entonces, este es un gran reto. María Camila, yo creo que si las zonas francas se posicionan a nivel internacional. Ahora, Llegó perdonad, Javier. Llegó Javier. escuchando Adelante. atentamente y justo voy a abrir el micrófono y se me va el ordenador entero, perdonadme. No te preocupes, estábamos calentando motores mientras hacías tu entrada triunfal, Javier. Adelante. Perfecto, bueno, triunfal no precisamente está siendo, pero bueno. Bueno, va a salir con 2 orejas y rabo de esta presentación. Adelante, por favor. Esperemos que sí. Bueno, no sé si veis la pantalla. Bueno, lo primero, Sí, perfecto. Adelante, por favor. A los organizadores. Veo algunos nombres que conocí cuando visitasteis nuestra planta y oye, me alegro muchísimo de estar otra vez en contacto con vosotros.
Bueno, yo venía a contaros una experiencia real, ¿no? Y para mí es algo muy, muy ilusionante, porque esto es como cuando te piden que enseñes las fotos de los niños, ¿no? Que te hace ilusión, dice, mira qué guapa mi hija, ¿no? Pues me pasa un poquito lo mismo con esta planta. Si no os importa, yo quería empezar a contaros un poco nuestra visión, de una forma muy, muy rápida, de cómo el hidrógeno encaja en la estrategia de Iberdrola. Bueno, supongo que nos conoceréis a Iberdrola, somos una compañía con una vocación atlántica, a ambos lados del Atlántico. Estamos presentes en México, en Brasil como en energía, en el Reino Unido en el otro lado, estamos presentes también en Estados Unidos como Avangrid y por supuesto en España, que es el origen de la compañía. Y bueno, pues miramos con mucho interés y mucho cariño lo que pasa al otro lado del océano. Nuestra visión es que bueno, pues tenemos un reto enorme como humanidad, ¿no? de conseguir la plena descarbonización de la economía. Lo hemos comentado antes, ¿no? Las intervenciones anteriores que me han parecido magníficas. Bueno, comentábamos un poco esa necesidad, ¿no? de frenar esta situación medioambiental que tenemos. Nuestra visión es que con la electrificación, vamos a decirlo así, tradicional, con fuentes renovables, pues deberíamos ser capaces de llegar aproximadamente a un 80% de descarbonización de la economía, de la plena economía. Sin embargo, hay una serie de sectores en los cuales con la tecnología actual resulta muy complicado llegar a esa descarbonización. Resulta complicado, resulta caro, resulta ineficiente o incluso a veces directamente no es posible, ¿no? Y en ese sentido es donde vemos que el hidrógeno tiene plena cabida, ¿no? Para nosotros el hidrógeno es verde. No hay otro hidrógeno, no puede haber otro hidrógeno, porque otros hidrógenos no aportan lo que necesitamos, que es la plena descarbonización absoluta. Soluciones, digamos, de medias soluciones, por así decirlo, no nos aportan nada porque no nos queda tiempo. Eso es como lo vemos. Entonces nosotros cuando hablamos de hidrógeno es verde, producido con agua y con fuentes renovables. En ese sentido, este 20%, digamos, de la economía que no podemos descarbonizar con soluciones tradicionales, hay que buscar en el hidrógeno y ahí tenemos dos grandes sectores, digamos. Uno es la movilidad pesada concretamente. Creemos que el coche eléctrico es el futuro, pero cuando estamos hablando de autobuses, de trenes, de barcos, de aviones, etcétera, vemos que la electrificación ahora mismo pues presenta una serie de inconvenientes, ¿no? Que ahora cuando hablemos de hidrogenera de Barcelona, pues os comentaré, ¿no? Por un lado, como digo, movilidad, que yo creo que ahí las zonas francas tienen muchísimo que decir, muchísimo, y por ahí, por vosotros va a pasar la solución, creo. Y luego, por otro lado, tenemos el problema del sector petroquímico, por así decirlo, fertilizantes, que ha comentado Karen antes en el caso de Colombia, ¿no? Fertilizantes, refinerías, etcétera, que utilizan muchas veces el hidrógeno como parte de su proceso productivo. Y en ese sentido, pues ya no estamos hablando de una fuente de energía, sino de casi una materia prima, ¿no? Y centrándonos en esos dos vectores, digamos, es como Iberdrola ha desarrollado su estrategia, en la cual ya tenemos dos plantas construidas, una, digamos, para cada uno de estos dos mundos, ¿no? Una de movilidad y otra para el sector de los fertilizantes. La que os quería contar, bueno, aquí veis las dos, y una cosa que estoy muy orgulloso y bueno, a lo mejor dentro de unos meses... espero que ya no pueda estar tan orgulloso, es que aquí, como veis, no estamos mostrando imágenes en 3D, diseños de artistas, de gente de marketing. Estas dos fotos son dos fotos reales de dos instalaciones con acero, con hierro, con mucho hormigón y con mucho cariño puesto, ¿no? Dos instalaciones que ya están construidas. La de la izquierda es la hidrogenera de Barcelona, que es la que os quiero hablar para los autobuses de la ciudad de Barcelona, y la de la derecha, como veis, pues es la instalación que tenemos en Puerto Llano, destinada para suministrar hidrógeno verde a Fertiberia. Fertiberia es el gran productor de fertilizantes de España, uno de los grandes de Europa, y obviamente un enorme consumidor de gas natural. Y mediante esta planta, que es la primera de unas cuantas, pues vamos a poder ir desplazando ese hidrógeno gris que utiliza Fertiberia por el hidrógeno bueno, por el verde, por el que necesitamos todos, ¿no? Yendo a Barcelona, que es la planta que algunos de vosotros visitasteis, pues bueno, es una planta que está ubicada en la zona franca de Barcelona, y es una planta que tiene como origen una licitación pública que la empresa municipal de transportes de Barcelona, TMB, lanzó hace un par de años. TMB lo que quería era una empresa que fuera capaz de
producir hidrógeno verde certificado, que no quería ninguna otra cosa, y ser capaces de ir suministrando a sus autobuses para sus necesidades operativas diarias. Digamos que TMB decía: hacedlo como queráis, construidlo como queráis, pero necesito que mis autobuses tengan ese hidrógeno verde, ¿no? Y el único requisito en ese sentido era que tuviera que estar construido en la zona franca de Barcelona. Supongo que la conoceréis mucho mejor que yo, es un complejo industrial enorme, si no me equivoco el segundo más grande de España, y bueno, pues la parcela ya estaba decidida. En ese sentido, bueno, pues el apoyo de Zona Franca fue maravilloso porque, bueno, ya te dan el terreno, es un terreno con los permisos, un terreno ya perfectamente preparado, un terreno muy cerca de las cocheras de Transportes de Barcelona, con lo cual era una, bueno, pues una combinación muy eficiente. Y bueno, pues Iberdrola se lanzó en esa licitación pública y la ganamos con el precio más bajo. Si alguno tiene curiosidad, nuestro contrato está publicado en la página web del gobierno catalán, o sea que si buscáis un poquito por ahí por Google veréis el contrato. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Adquirimos el compromiso y pues en apenas un año fuimos capaces de construir pues esta belleza de planta, ¿no? Aquí debo decir que la colaboración, el apoyo de Zona Franca de Barcelona y el apoyo del Ayuntamiento, el apoyo del Gobierno regional de Cataluña fueron clave para lograrlo. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos encontramos, que os vais a encontrar vosotros también, es que en cada uno de los países esto está todavía por definir. Cuando tú construyes una planta industrial, lo primero que haces es mirar la regulación, la legislación, y dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo debo hacer esto, ¿no? En el caso del hidrógeno, en nuestro caso en Barcelona, no había normativa, nadie tenía una planta de hidrógeno verde. En ese sentido, bueno, pues si las autoridades públicas no te apoyan, no te ayudan, los plazos de construcción se pueden ir a años. Aunque el proceso de ingeniería lo hagas en 12 meses, simplemente conseguir los permisos, saber cómo tienes que construir, te puede llevar años. Y en ese sentido, Zona Franca de Barcelona fue un aliado estratégico para nosotros, ¿no? Porque nos hizo de catalizador con las instituciones públicas de Barcelona y la colaboración fue tremenda. Yo no me cansaré de decirlo, que si no hubiéramos construido esta planta donde la hemos construido y si hubiéramos ido, qué sé yo, en cualquier otro lugar de Barcelona, pues a lo mejor todavía no hubiéramos acabado, ¿no? Porque ese apoyo público fue enorme. Definir cómo deben ser los equipos, cómo debe ser la seguridad. Por ejemplo, un problema que nos hemos encontrado es, bueno, eso, ¿quién debe decirte cómo tienes que construir si no hay ninguna planta? Si no hay nadie formado ni preparado para determinar cuáles son los procesos de seguridad aplicables en esta ingeniería, ¿no? Entonces, fue un proceso que fuimos todos en paralelo y, como digo, pues creo que aquí en las zonas francas tienen mucho que decir, mucho que facilitar a la iniciativa privada, ¿no? Y bueno, pues TMB lo suele decir, lo hice muy, muy contento, que cumplimos plazos y debo decir que fue gracias a ese apoyo público. En 12 meses tenemos la planta operativa. Ya en febrero de este año produjimos el primer hidrógeno y ya empezamos a suministrar los autobuses de Barcelona y bueno, lo que hacemos es una especie de pacto que tenemos con TMB, que ellos van a ir ampliando poco a poco la flota de autobuses a medida que vayan comprobando que los autobuses funcionan bien, que estamos todos contentos, que la seguridad funciona, etcétera, etcétera. Así que esta planta, bueno, pues nosotros la hemos diseñado de manera que sea muy fácilmente expandible, que yo creo que es otra de las claves para lograr una buena rentabilidad de estos proyectos. Esta planta ahora mismo tiene una capacidad de 2,5 megavatios, pero es ampliable a 5 megavatios, al doble, 5,5. Bueno, ya veremos, ¿no?, hasta dónde llegamos. El almacenamiento que tenemos se puede cuadruplicar, la capacidad de producción se puede duplicar, el número de dispensadores, digamos, puede triplicarse. Es decir, es una planta que hemos construido casi con un mínimo, pero preparada para irse expandiendo a medida que llegue la demanda, ¿no? Y ahí yo creo que es clave entender que la demanda es tímida, vamos a decirlo así, ¿no? En el contexto actual, los industriales tienen muchas reticencias a la hora de realizar inversiones y pasarse al hidrógeno. Estamos en un momento, sobre todo en Europa, bueno, pues ya sabéis la situación del mundo, lo hemos comentado al principio, ¿no? El mundo de la energía, cómo nos ha azotado a toda la Unión Europea y sobre todo en temas de precios. Bueno, pues conseguir que esa demanda se vaya acercando y se vaya consolidando, pues es un proceso
lento, ¿no? Y en ese sentido, pues esta solución de planta expandible poco a poco, pues nos ha dado muy buenos resultados. Otra ventaja de estar en una zona franca es sin duda que estamos en el centro de un polo industrial, como digo, el segundo más grande de España. Tenemos contactos con muchísimas empresas, industrias en la zona que van a utilizar hidrógeno antes o después, y ese hidrógeno tendrá que ser verde. Tenemos al puerto de Barcelona que ya nos ha contactado para diversos equipos, vehículos pesados como grúas, portacontenedores, etcétera. Bueno, pues están interesados en el hidrógeno y estamos en conversaciones con ellos, y de alguna manera esta planta lo que ha permitido es romper esa situación del huevo y la gallina, ¿no? que vino antes, ¿no? El huevo y la gallina. Bueno, pues nosotros ya hemos puesto el huevo, que es la planta de Barcelona, y ahora esperemos que llegue la demanda, ¿no? Porque muchas industrias no se lanzan al hidrógeno verde porque no hay quien le suministre. Bueno, pues ya lo hay, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión, que es que, bueno, cuando confiéis en una empresa o en la iniciativa privada para lanzar ese tipo de proyectos, es muy importante que tengáis un socio que tenga paciencia. Porque la demanda va llegando lentamente. Es muy complicado que de repente haya una industria por allí en vuestra zona con 100 camiones que dé rentabilidad a una planta. O esto va poco a poco. Tenemos 8 autobuses funcionando en Barcelona. El año que viene esperamos tener 30. La demanda va llegando, pero va llegando poco a poco. Y en ese sentido hay que tener una capacidad financiera, un músculo financiero suficiente, sabiendo que los primeros años pues van a ser de desarrollo lento hasta que esto acabe de crecer. Nosotros confiamos mucho, pero bueno, en ese sentido somos una empresa grande, esto es una apuesta por nuestro lado, y bueno, pues quizá empresas sin tanta solvencia pues podrían pasarlo mal, ¿no? En ese sentido, no os quiero vender las bondades de Iberdrola, pero bueno, en ese sentido creo que ahí seríamos un buen socio, ¿no? Y nada, pues como os digo, bueno, la expectativa es ser capaces de suministrar esos 60 autobuses de aquí a un par de años. Seremos capaces, bueno, la capacidad nuestra es de unos 50 kilos al día, con lo cual si estuviéramos recibiendo autobuses continuamente, hubiera autobuses infinitos, ahora mismo seríamos capaces de suministrar unos 600 autobuses al día, quiero decir que una planta de esta tiene una capacidad grande, y además tenemos la capacidad de cargar camiones con botellas de hidrógeno para servir a industria cercana, ¿vale? Para si hay algún industrial a 5, 10, 20 kilómetros que quiera el hidrógeno, bueno, pues perfectamente podemos cargar el camión y llevárselo el hidrógeno verde allí. Esperemos que el camión no emita emisiones tampoco, ¿no? De hecho, esta planta la estamos utilizando para hacer unas pruebas en Zaragoza con CAF, la empresa fabricante de trenes, para trenes de hidrógeno. Bueno, pues les llevamos camiones cargados de hidrógeno verde para que vayan probando con la esperanza, ¿no? de que se lancen, ¿no? a gran escala. Esta es un poco la planta de Barcelona. No quería dejar pasar la ocasión de hablaros también de la otra planta que tenemos, la de Puertollano, porque creo que es un ejemplo de el otro gran uso que tiene el hidrógeno verde. En este caso es una alianza que tenemos con Fertiberia, como digo, el productor de fertilizantes. Hemos construido esta planta que lo que hace es que todo el hidrógeno que produzcamos va a desplazar gas natural, va a desplazar hidrógeno gris y nos va a permitir, en los cálculos, unas 48.000 toneladas de CO2 al año que se van a evitar gracias a esta planta. La más grande de Europa, creo que es la más grande del mundo junto con otra de Canadá, por lo menos hasta que lleguen las siguientes, ¿no? Y nos dejen pequeños, pero es otra alternativa que yo creo que en vuestras áreas de influencia, en vuestras zonas francas, en el caso que tengáis grandes consumidores, ¿no? que requieran el gas natural como materia prima, pues esta es otro tipo de solución que podemos ofrecer a empresas como Iberdrola para ir sustituyendo un hidrógeno por el otro, ¿no? Y no me quiero extender mucho más, porque sé que vamos un poquito mal de tiempo, así que si os parece, bueno, pues os devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Javier, por tu magnífica presentación. Quedamos picados después de ver tantas maravillas. Pues yo creo que ha sido un panel muy enriquecedor. Hemos visto 3 casos de zonas francas que hoy ya están produciendo hidrógeno. El caso de Reficar, una refinería de 250.000 barriles diarios en Cartagena, que es zona franca, que produce hidrógeno, empezó con gris y ya va en verde. El caso de Ceará, que es un proyecto que gira alrededor del hidrógeno y que se ganó el premio a la mejor zona franca de hidrógeno del mundo. Y el caso de la zona franca de Barcelona con su proyecto de prolongación en Zaragoza,
que también nos muestra cómo en el siguiente panel probablemente vamos a ver las otras 3 zonas francas que van a continuar con este ejemplo. Bienvenidos al futuro. Yo quería agradecerles a mis compañeros de panel, a Alfa y al BID, esta iniciativa y desearles a ustedes un muy buen fin de semana porque lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Yo tenía cierta duda de que únicamente nos fuéramos a quedar los panelistas hablando entre nosotros mismos, pero la audiencia ha estado muy atenta y nos ha acompañado hasta el final. Les deseo una muy feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse, gracias a los panelistas, estuvo súper interesante. Les recordamos que se registren a nuestro evento el próximo año, que va a estar muy interesante. Ya les vamos a volver a mandar el link por el chat. Y además, para los que preguntaron por la grabación, les contamos que la vamos a subir a nuestra plataforma. Una vez ya esté ahí, se las mandamos por correo, por si quieren como revivir este increíble webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, a Martín como siempre por liderar los temas nuevos, es experto en poner tendencias, entonces tendencia hashtag hidrozonas. Muchísimas gracias a Eduardo, nos vemos en Punta Cana, quien nos seguirá contando los avances de Ceará. Javier, y para toda la audiencia, acá está la prueba de que fue en vivo y en directo, que estuvimos en la planta y que realmente pues quedamos fascinados. No comentaste que está 100% automatizada, ¿no? Y nos tocó esperar a que él llegara porque él opera desde Madrid en Barcelona, entonces además de todas las ventajas que nos contó, pues que es 100% automatizada. Y Karen, pues muchísimas gracias, un gusto tenerte dentro de los eventos ASFA. Y seguiremos pues muy pendientes de todos los avances en Colombia. Y por supuesto al BID por abrirnos el espacio, por creer en nosotros para la plataforma, que realmente sabemos que va a ser un éxito el próximo año. Entonces, nos vemos muy pronto en Punta Cana presencialmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por conectarse. Feliz día. Gracias.